la clase. Entonces, vamos a irnos a compartir y vamos a abrir el programa. Seguramente ya están visualizando, ¿no? Bien, entonces vamos a abrir R. Bien, vamos a aumentar el tamaño, ¿no? Se puede ver R, ¿no? El R base. Sí, doctor. Bien, entonces ahora vamos a abrir el script con el que estábamos trabajando, ¿no? Bien, entonces acá nos vamos a ir a... Bien, entonces acá tenemos semestre 1 2022, MAP 315, grupo M, y entonces nos vamos a ir, estábamos en este script, ¿no? Bien, habíamos hecho ya varias de estas cosas, y hemos generado, por ejemplo, una barra, un gráfico de barras, vertical y también horizontal. Hemos visto también un gráfico de torta de una variable cualitativa como es la especie, ¿no? Bien, entonces eso es lo que hemos visto. Vamos a hacer correr nuevamente todo lo que habíamos hecho hasta este punto para ver si no tenemos problemas. Bien, y como ustedes pueden ver, está corriendo ahí el programa. Bien, y todos los gráficos entonces tenemos ahí, ¿no? Estos gráficos también los hemos guardado ahí, ¿no? Bien, una cosa importante acá que también no nos olvidemos, nosotros podemos hacer acá algunas consultas, eso ya lo vimos más antes, solamente para poder mencionar que nosotros tenemos acá, cuando hemos visto la estructura, fíjense acá, tenemos nosotros vectores que son cuantitativos, acá exactamente. Tenemos vectores numéricos, ¿no? Pero también tenemos vectores de caracteres. Especie eh, es un vector de caracteres, ¿no? Entonces nosotros hemos indicado que ahí tenemos, por ejemplo, Cambará, ¿no? Cambará es una de las especies, tenemos también roble, cerebó, etcétera. Pero tenemos también 394 árboles, como nosotros podemos ver, ¿no? Y le hemos dado al data frame en R, le hemos dado el nombre de forestal, ¿no? Pero también tenemos, como podemos ver ahí, tenemos el volumen, tenemos el diámetro, la altura comercial, que son variables cuantitativas, ¿no? Especialmente el volumen, ¿no? Nosotros requerimos saber el volumen, el comportamiento del volumen por especie, ¿no? Entonces, también acá es importante mencionar, solamente para recordar, podemos indicar acá que una vez que hemos generado el gráfico, ¿no? También se pueden, o hacer aquí, vamos a mejor colocar lo siguiente. Efectuar consultas eh, utilizando la función tapply, ¿se acuerdan? Solamente para recordar que acá nosotros podemos hacer consultas utilizando la función tapply, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos calcular el volumen promedio, ¿no? Eh, por especie, ¿no? El volumen promedio por especie o por nombre común de especie. Entonces, para eso, ¿cómo tenemos que hacer? ¿No? Nosotros le podemos llamar a esto, como hicimos, consulta 1, consulta.1. Pero antes, un aspecto importante es que tenemos que ver que la variable especie esté como factor. La variable cualitativa tiene que estar como factor. Entonces nosotros vamos a generar acá un vector que se va a llamar especie, ¿no? Especie. Y ese vector, ¿no? Va a ser
va a ser solamente separando. Acá lo que vamos a hacer es separar la columna que corresponde a especie. Entonces, primeramente, ustedes saben la manera para separar. Bueno, una de las maneras, la más utilizada posiblemente, es primeramente colocar el nombre del data frame, luego el símbolo de dólar y luego el nombre de la columna. Entonces, nuestro data frame tiene el nombre de Forestal, ¿no? Y luego símbolo de dólar, y ahora el nombre de nuestra columna es especie. Acá, especie. Entonces, para visualizar, colocamos punto y coma y colocamos ahora especie. Si nosotros hacemos correr ahora vamos a tener solamente, fíjense acá, un vector, el vector de caracteres de especie. Ahora, este vector, tenemos que ver qué clase de objeto es especie, ¿no? Entonces, nosotros vemos qué clase de objeto es especie y vemos que es un vector de caracteres, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, es un vector de caracteres, ¿no? Pero nosotros queremos esta variable cualitativa, tiene que ser un objeto de factor, no un objeto de vector de caracteres. Y por lo tanto tenemos que convertirlo en factor. Entonces vamos a colocar, entonces ahora acá, vamos a generar otro factor, f especie. Podemos colocar f punto especie, ¿no? Y entonces vamos a aplicar ahora la función factor, justamente a este vector de caracteres especie, y vamos a visualizar ahora f especie. Bien, entonces también aprovechando que estamos ahí, vamos a ver qué clase de objeto ahora será ese f especie para estar seguros. Y entonces acá tenemos f punto especie. Bien, entonces vamos a ver hasta acá qué es lo que ocurre. Hacemos correr y efectivamente ahora f especie es un factor, ¿no? Entonces acá este ya no es un vector de caracteres, es un factor. Ahora, como es un factor, nosotros tenemos aquí varias opciones, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas importantes es que podemos saber rápidamente, ¿no? Calcular, por ejemplo, bueno, eso lo vamos a hacer acá, calcular la abundancia. Si queremos calcular la abundancia, eso ya hicimos también. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle un summary, ¿no? Y entonces le damos a f especie, y entonces vamos a tener directamente acá, entonces vamos a tener una abundancia. Entonces aquí vemos que Cambará tiene 235 árboles, es la especie más abundante, le sigue la especie yesquero oculta con 65, etcétera. Bueno, ese análisis sí hemos realizado. Pero acá lo que queríamos ver era lo que habíamos indicado acá, ¿no? Lo que nosotros queremos es calcular el volumen promedio. Ese volumen promedio, entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a denominar consulta punto 1, ¿no? Y entonces, en la consulta vamos a utilizar la función Tapley. La función Tapley tiene la siguiente estructura. Primeramente tiene que estar la variable cuantitativa, Entonces, la variable cuantitativa que nosotros tenemos es volumen, ¿no? El volumen. Entonces, acá nosotros vamos a colocar forestal es el data frame. Luego, símbolo de dólar, colocamos volumen, ese es el volumen. Y ahora queremos en función de la especie. Entonces, ahora tenemos que colocar acá. Ahora entonces tenemos nuestro objeto factor que sería f.especie. Y finalmente estamos queriendo el promedio. Por lo tanto, tenemos que utilizar la función min para el promedio, ¿no? Y entonces visualizamos la consulta 1, ¿no? Y entonces vamos a tener acá, esa consulta. Entonces acá, fíjense, tenemos esos valores. Si nosotros queremos simplificar esto, podemos redondearlo a solamente un decimal. Entonces, para redondear esto, acá vamos a colocar redondear a un decimal.
Entonces, para eso lo que tenemos que hacer simplemente es colocar consulta, ¿no? Consulta, punto 1, ¿no? Y entonces vamos a aplicar acá la función round, que es para redondear. Entonces, ¿qué objeto vamos a redondear? Consulta punto 1, punto 1. ¿Y cuántos decimales? Hemos dicho 1. Bien, entonces, nuevamente ahora visualizamos consulta punto 1. Y entonces vamos a tener ahora, estos valores que son muchos más fáciles de poder comprender. Entonces ahí tenemos ahora los volúmenes promedios, ¿no? Entonces estos volúmenes promedios, acá, nosotros lo vamos a visualizar, ¿bien? Entonces acá tenemos el promedio, ¿no? Entonces acá tenemos el promedio, ¿no? Ahí. Bien, entonces tenemos el promedio y entonces nosotros ahora ya podemos ahí hacer la interpretación. En términos de volumen, indudablemente que podemos ver que la especie Kuta presenta el mayor volumen con 4 metros cúbicos por árbol como promedio, ¿no? Entonces esa es la especie con el mayor promedio, ¿no? Seguido de las especies Cambará con 3.5 metros cúbicos por árbol y esquero negro también con 3.5 metros cúbicos por árbol. Y en el otro extremo podemos ver que las especies que presentan los menores volúmenes en promedio son yesquero blanco con 1.1 metros cúbicos por árbol y roble con 1.3 metros cúbicos por árbol. Entonces, ya tenemos la abundancia. Hemos dicho también que si nosotros quisiéramos sacar una medida descriptiva de variabilidad, podemos hacerlo con lo que es la estadística o la desviación estándar, y para eso tenemos que utilizar, en vez de utilizar el argumento min, utilizar el argumento SD para calcular la desviación estándar, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos hacerlo eso, ¿no? Y eso entonces sería acá para nosotros, en vez de ahora calcular el volumen promedio, calcular la desviación estándar del volumen por especie. Eso sería, ¿no? Calcular la desviación estándar eh, del volumen, por especie. Entonces, siempre es importante en estadística para interpretar una variable cuantitativa, saber en función a una variable cualitativa como factor, como esa especie, saber quién tiene los volúmenes promedio mayores, pero también cómo es el grado de dispersión de esta variable cuantitativa del volumen en función a esas especies. Entonces, acá tenemos una gran ventaja en el editor, que nosotros simplemente podemos copiar, ¿no? Ya tenemos acá, ahí. Entonces, nuevamente aquí vamos a tener, esta va a ser la consulta 2. Tenemos lo mismo. Lo único que vamos a cambiar es acá, en vez de min, vamos a colocar SD, ¿no? Y entonces vamos a tener acá la consulta 2. Entonces, ahora vamos a hacer correr y vamos a tener entonces ahora acá Cambará, Kuta, todo esto es la desviación estándar. Entonces, ahora, si nosotros queremos redondear esto, lo podemos redondear posiblemente a 2 decimales, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar, vamos a entonces redondear, ¿no? Redondear a 2 decimales, ¿no? Entonces, vamos a redondear, entonces colocamos consulta punto 2 y hacemos lo mismo que acá hicimos, round, entonces acá vamos a tener consulta 2 y vamos a tener entonces 2 decimales y ahora nuevamente vamos a visualizar consulta punto 2 y entonces tenemos ahora acá, ¿no? Los valores. Entonces acá, ahora estos son los valores de la desviación estándar
de la desviación estándar. Y entonces vamos a colocar acá los resultados. Entonces, en términos de una medida de variabilidad simple, como lo es la desviación estándar, que está en las mismas unidades de la variable, eso significa en metros cúbicos por árbol, entonces nosotros vamos a tener, eh, acá es importante mencionar que aquí aparece NA, porque el esquero blanco tiene un solo árbol, entonces no puede calcular la desviación estándar, la variabilidad de un solo individuo. Por eso es que ahí aparece NA, significa en el lenguaje de R, que es un dato no disponible, ¿no? Porque es un solo árbol. Entonces, ahora, si nosotros quisiéramos hacer la interpretación, siempre nos tenemos que concentrar en los valores mayores y en los valores menores. Podemos ver que en términos de la desviación estándar, Canberra presenta la mayor desviación con 2.27 metros cúbicos por árbol como desviación estándar, seguido de yesquero negro con 2.22 metros cúbicos por árbol. Esas serían las especies con los mayores grados de dispersión en términos de lo que es la desviación estándar. Y por el otro lado tenemos roble, ¿no? Roble con solamente 0.33 metros cúbicos por árbol, y también el cerebo con 0.56, que se constituyen las especies con las menores desviaciones estándar, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos entonces acá, ¿no? Ahora, también hay otras maneras con la cual nosotros también podemos hacer estas consultas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, utilizando más bien el concepto de lo que es matrices, ¿no? Y eso también se puede ver, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a hacer después. Bueno, en realidad, y vamos a llegar a los mismos resultados. Acá creo que lo más adecuado es utilizar bien la función Tapley. Como ustedes han podido ver, nosotros rápidamente podemos saber los promedios y también las desviaciones estándares, y con eso ya podemos profundizar un poco más la interpretación del comportamiento de la variable volumen en función a la especie, ¿no? Esto también, bueno, lo tenemos que ver con un gráfico que hicimos, que está acá, ¿no? Tiene que ver con este gráfico, no sé si lo hicimos, pero en otra clase creo que lo hicimos, que es hacer el gráfico de cajas por especie, ¿no? Entonces, estos datos, esta información, lo que nosotros estamos generando acá en términos de lo que es eh, los promedios y de lo que es también las desviaciones estándares, entonces lo podemos ver ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a irnos acá ahora a ver, bueno, a ver, vamos a ordenar un poco acá para ver si está bien. Aquí tenemos, hemos hecho la consulta, ¿no? La consulta hemos redondeado. Entonces, acá tiene que estar estos valores, ¿no? Entonces, creo que está mal eso ahí. Eso tiene que estar acá. Este es el resultado de la media, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que colocar ahí. Ahí, justamente, vamos a sacar y vamos a colocar todo eso acá, ¿no? Aquí tiene que estar debajo de ahí. Ahí tenemos entonces la consulta 1, ¿no? Lo hemos redondeado y aquí tenemos entonces calculada la desviación estándar, que ha sido la consulta 2. Ahora sí está bien. Entonces tenemos el promedio y tenemos la desviación estándar. Bueno, y por otro lado, habíamos dicho que también nosotros podemos calcular la abundancia, ¿no? Entonces, calcular la abundancia simplemente es darle un summary al objeto factor y directamente ya aparece acá la abundancia, ¿no? Entonces, si quieren también esto podemos colocarlo, aunque esto ya hicimos, pero podemos colocar acá eh, para indicar, para indicar entonces cómo
acá, cómo varía, ¿no? Entonces podemos copiar y lo podemos pegar acá. Bien, entonces aquí vamos a ir, bueno, y acá tenemos entonces esa información de la variable de la abundancia de las especies, ¿no? El número de árboles que corresponden a cada una de las especies del total de árboles, ¿no? Bien, entonces hasta ahí tendríamos todo lo que es la variable cualitativa, hemos hablado de la variable cualitativa especie, ¿no? Entonces, hemos calculado las frecuencias, tenemos entonces ahí calculado también sus gráficos, tanto su gráfico de barras como su gráfico de tortas, también hemos hecho las consultas, ¿no? Bien, entonces ahora, en esta base de datos, nosotros tenemos también una variable cuantitativa. Posiblemente lo más importante acá es utilizar esa variable cuantitativa y describirla. Por ejemplo, describir el volumen, describir el diámetro, describir, aquí tenemos la altura comercial, ¿no? Pero si nosotros vemos la importancia de estas variables cuantitativas, posiblemente el volumen es la variable que tenemos que ver con más prioridad su descripción. Describir esta variable del volumen es importante, ¿no? Y por lo tanto, entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a separar, primeramente, vamos a separar la variable volumen. Ese es el primer paso. Entonces, ahora, para hacer la descripción con R, ¿no? Lo podemos hacer también en RStudio. RStudio es el desarrollador de R. No sé si alguien alguna vez ha trabajado en RStudio, pero el RStudio se constituye en realidad en un ID, ¿no? Es un ID, entonces, de lo que es el lenguaje R, ¿no? Entonces, es un ID, es un desarrollador, ¿no? Y con RStudio nosotros tenemos mayores opciones, ¿no? También, entonces, si ustedes quieren, pueden instalar RStudio. RStudio tiene es mucho más amigable, ¿no? Tiene mayores potencialidades para poder aprender R. Entonces, también eso vamos a ver después. Les voy a mostrar cómo pueden descargar e instalar RStudio, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Ese es el ID, ese es el ID de R, ¿no? Es entonces el desarrollador, ¿no? Bien, entonces acá nosotros lo que tenemos que hacer ahora para analizar una variable cuantitativa, lo primero que tenemos que hacer es separar, ¿no? Vamos a hacer entonces, a ver, vamos a ver si pusimos algún título acá antes para que todo esté en la misma. Bien, esto es lo que quería ver. Hemos hecho acá el análisis descriptivo de una variable cualitativa. Entonces, lo mismo nosotros tenemos que hacer acá. Vamos a hacer el análisis descriptivo, ¿no? El análisis descriptivo, solamente que ahora vamos a cambiar. Vamos a hacer el análisis descriptivo de una variable cuantitativa, ¿no? Y hemos dicho que la variable posiblemente más importante es la variable volumen. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá inicialmente? Es separar la variable volumen. Entonces vamos a separar, ¿no? Separar la variable volumen, ¿no? Entonces, nosotros vamos a darle un nombre en el lenguaje de R a esta variable, lo vamos a determinar justamente volumen. Entonces, estamos separando y eso lo hacemos colocando el nombre
el nombre hemos dicho del objeto que es forestal, mejor dicho, del data frame, forestal, y luego el nombre de la variable. Entonces tenemos forestal, símbolo de dólar, y aquí tenemos volumen. Ese es el nombre de la columna, y visualizamos ahora nuestro objeto volumen. Acá, volumen. Bien, entonces posiblemente acá nos convenga limpiar la consola, ¿no? Podemos limpiar la consola. Y entonces vamos a tener ahora, hacemos correr, ¿no? Y vamos a tener entonces, fíjense acá, todos los datos solamente, solamente del volumen, los 394 datos del volumen, ¿no? Entonces ya tenemos separado, tenemos lista la variable cuantitativa, ¿no? Bien, acá hay un aspecto importante. Nosotros podríamos seguir haciendo los gráficos, podríamos ir calculando estas tablas de frecuencia, podemos calcular los métodos numéricos, eso es medidas de tendencia central, de variabilidad, de posición y también de forma. Pero en este caso nosotros tenemos ahora una librería sumamente importante que nos va a permitir, rápidamente tener un gráfico, ¿no? Rápidamente tener el gráfico, la tabla de frecuencias, bueno, una descripción completa de cualquier variable cualitativa. Entonces, nosotros tenemos que instalar una librería. Esa librería, ¿no? Acá entonces vamos a colocar instalar el paquete Agricolae. Ese es el paquete importante para hacer los gráficos, para generar la tabla de frecuencias de una variable cuantitativa. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a instalar? Simplemente ustedes colocan install .package, ¿no? Y luego colocan acá, entre comillas, Agricolae, ¿no? Entonces, les va a instalar el programa, ¿no? En este caso, yo no voy a instalar porque ya tengo, voy a ver si tengo instalado primeramente. Y para verificar si tengo instalado, acá lo voy a colocar require, y es esta función también para saber si tengo instalado un paquete en rbase, require Agricolae. Vamos a ver si tengo instalado. Este es es un paquete, bueno, que tiene más aplicación en datos de agronomía, pero que también se utiliza mucho con datos de forestal, ¿no? Bien, entonces acá, nuevamente hacemos y podemos ver que, por ejemplo, yo ya tengo instalado Agricolae, ¿no? Por eso es que aparece aquí directamente eh, con color rojo, el símbolo de mayores significa que tengo instalado el paquete, ¿no? Entonces, y si hago nuevamente acá, entonces ya tengo instalado, entonces puedo utilizar todas las funciones que tiene ahora Agricolae. Pero en el caso de usted, lo que tiene que hacer primeramente es instalar esto, ¿no? Instalar, hacer correr esto, ¿no? Entonces, al hacer correr, les va a pedir que seleccionen un CRAM, que es un repositorio, y ustedes, bueno, eso han visto en una clase anterior, tenemos que seleccionar el CRAM de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, la primera opción, y luego hacemos, simplemente instalamos y ya tenemos el paquete listo ahí, ¿no? Entonces, ahora, ya tengo el paquete disponible, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer ahora un resumen estadístico, ¿no? Entonces acá vamos a efectuar un resumen, ¿no? Ustedes saben que un resumen nos va a dar un pantallazo del comportamiento de esta variable volumen. Entonces, para eso podemos colocar efectuar un resumen, ¿no? Entonces, también vamos a colocar, es un resumen, ¿no? Un resumen estadístico, ¿no? De la variable volumen de madera. De la variable volumen de
de madera. Entonces acá estamos efectuando un resumen. Entonces nosotros también podemos entonces eh, eh, directamente visualizar el este resumen. Entonces vamos a colocar print, paréntesis, y aquí colocamos summary, y entonces entre paréntesis tenemos que colocar la variable. La variable, bueno, ya tenemos visto, es volumen, porque ya está separado con ese nombre. Y entonces nosotros vamos a visualizar acá, ¿no? Vamos a visualizar y tenemos entonces un resultado, ¿no? Que nos va a dar una idea del comportamiento de esta variable, volumen de madera en metros cúbicos por árbol, ¿no? Entonces nos vamos acá y ahora vamos a tener, entonces ahí, vamos a tener nuestros resultados. ¿Qué nos dicen estos resultados? ¿No? Rápidamente, si yo quiero mostrar una descripción, un resumen estadístico de esta variable, ese resumen nos muestra medidas de tendencia central, nos muestra el valor mínimo, el valor máximo. Las medidas de tendencia central que nos muestra son la media aritmética y la mediana, pero también nos da dos medidas de posición que son sumamente importantes, como son el primer cuartil y el tercer cuartil. La interpretación de esta salida del resumen es sumamente importante y podemos decir entonces que el volumen, en este caso, presenta un valor mínimo de 0,81 metros cúbicos por árbol y un valor máximo de 12,57 metros cúbicos por árbol. El primer cuartil es 1,74. Eso significa que la probabilidad de tener volúmenes menores o iguales a 1,74 metros cúbicos por árbol es de un 25%. Y también tiene un tercer cuartil que es de 4,55 metros cúbicos por árbol, y eso significa que la probabilidad de tener valores menores o iguales a 4,55 metros cúbicos por árbol es de un 75%. La mediana es 2,88 metros cúbicos por árbol y la media aritmética es 3,45 metros cúbicos por árbol, los cuales difieren. Bien, entonces ya no tenemos ahí más tiempo. Vamos a volver entonces con la misma clave para continuar este ejercicio. Entonces acá nuevamente voy a guardar la lista y volvemos entonces con la misma clave para continuar con este ejercicio de describir la variable cuantitativa volumen.